usando unos cables que habían por ahí, enchufé eso a la casa y lo único que me acuerdo es escuchar un ruido que era un transformador, después me di cuenta del transformador de la calle que empezó a sonar y hubo una explosión. Primera vez, mira, fue primera vez que hubo fuegos artificiales en Camiri, creo. Mi trabajo que sea el investigar, inventar cosas, encontrar soluciones a las cosas. Y me acuerdo de un dibujo animado después, años después, veía que los que tenían su laboratorio y hacían cosas eran malvados en realidad, ¿no? Eran los villanos que estaban en sus laboratorios. Y yo decía, no, eso no es lo que quiero, digamos. En realidad ellos reciben $101 y con su modelo económico, social, comunitario, productivo, con toda la izquierda y todas las vainas que hacen, me lo convierten de nuevo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Aquí estamos después de tiempo. No me encuentro solo, estoy con Nels. ¿Cómo están? Aquí estamos, transmitiendo el último capítulo, cerrando esta temporada, pero no nos encontramos solos, estamos con un gran invitado que hemos tratado de cerrar para que venga un tiempito, pero se logró. Así que, Chris, ¿puedes presentarlo? Bueno, es una persona muy importante. Personalmente me ha inspirado, digamos, a seguir unas ideas de la libertad. Tanto a mí como a Nels compartimos muchas de estas ideas, lo hemos conocido, una inspiración personalmente para nosotros. Es una persona que es muy reconocida, ya ha tenido muchas entrevistas, ha dirigido varios puestos internacionales. Es conocido, él está aquí, él es Jaime Dunn. ¿Cómo está? Gracias. Gracias, Chris. Gracias, Nels. Para mí un gustazo estar aquí con ustedes, la verdad, lo aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por estar acá. Y bueno, somos jóvenes. Más que todo, este enfoque que le estamos dando es, bueno, tratar de dar más luces, ¿no?, a los jóvenes. Hoy en día algunos todavía no están interesados por este aspecto, por este ámbito, digamos, por esta visión. Y pues nada, bro, aquí a empezar, ¿no? Así que prepárense porque hoy vamos a conocer su historia y toda su visión del país. Bienvenido, Jaime Dunn. Gracias. Así que, bueno, para empezar, quisiéramos que nos cuente cuál ha sido su anécdota que se recuerda de su juventud, la que más, digamos, la ha inspirado, lo que tenga ahí presente, así. Cuando yo era niño, en realidad, yo te diría, ahí tengo muchas anécdotas. Cuando vivía en Camiri, me encantaba todo lo que tenía que ver con ciencia. Me iba al hospital, cuando me rompí este brazo en 3 partes y este en 2 partes por subirme al techo de mi casa sin que me vean mis padres y a mi hermana de apenas 6 años le hice agarrar la escalera. No funcionó esa idea muy bien, entonces me rompí los brazos, terminé en el hospital, tuve cirugías aquí en este brazo, pero me hice amigo de todos los médicos y me regalaban en esas épocas, ¿no?, bisturís, jeringas y un montón de cosas. Y tenía mi laboratorio en mi casa. Y mi padre, que trabajó muchísimos años, se jubiló de yacimientos en el área de geología. Él consiguió una caseta de laboratorio de unas de estas empresas petroleras que eran camiones que tenían laboratorios atrás. Y habían desechado un laboratorio, los de la empresa Schlumberger, y medio lo desmantelaron, por supuesto, pero era chatarra, y mi padre me consigue, compra esa chatarra, ese laboratorio, y lo instala en mi casa, para que sea mi laboratorio. Los 2 resultados que fueron inmediatos ahí fue uno que, como se me dio por hacer cirugía, pues empecé con los amigos, pusimos nuestro hospital ahí y empezamos a estudiar las ranas. Creo que no hay rana en Camiri que no haya pasado por mi laboratorio, primer tema.
Y cuando fallecían las ranitas, pues yo no tenía una morgue y hacía 40 grados en Camiri, entonces el refrigerador de la casa se convertía en la morgue de las ranas, pero obviamente mi madre no sabía. Y cuando descubrió eso casi se muere ya más, pero esa es una de las cosas. Pero la segunda cosa que sucedió es que yo veía esta caseta, obviamente lleno de foquitos, luces y cosas, pero nada funcionaba. Y yo dije, pero esto es sencillo, hay que enchufar esta cosa en algún lado. Y usando unos cables que habían por ahí, enchufé eso a la casa. Y lo único que me acuerdo es escuchar un ruido, que era un transformador. Después me di cuenta del transformador de la calle que empezó a sonar. Y hubo una explosión. Primera vez, mira, fue primera vez que hubo fuegos artificiales en Camiri, creo. Y segundo, hubo un apagón en todo el pueblo. Y hasta el día de hoy, yo vuelvo a Camiri y volví durante la campaña. Y no había la persona que me decía, tú eres, ¿no? El que cortaba la luz, ¿no? El que no dejaba una rana tranquila por Camiri. Pero bueno. Esa fue mi vida de curioso siempre. De niñez, ¿no? De La niñez. ciencia. Así es. Y bueno, un poquito de contexto, tal vez creciendo ya. Nosotros ahorita somos jóvenes. Personalmente tengo 27, tiene 25. En ese momento, tal vez saltando, ¿no? De tiempo. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo esto de la política inesperadamente. Lo estamos viendo, ¿no? En esos tiempos, usted, cuando tenía nuestra edad, cuál era su forma de Pensar, digamos, ¿qué pensar de la política? o es que en ese momento no le interesaba la política, nada? Mira, 27, 28 años, yo vivía en los Estados Unidos, trabajaba en una empresa, un banco de inversión, en la bolsa de valores, en el mercado de capitales de los Estados Unidos. Y te diré que una de las cosas que más me impactó de estar allá es de cómo tienes tantas oportunidades en ese país. Y si haces las cosas bien, trabajas duro y haces las cosas correctamente y logras destacarte, avanzas muy rápido. Bueno, ustedes me dicen tiene edad 27, 28 años. Mira, gracias a que estaba en los Estados Unidos, con todas las oportunidades que hay, yo a mis 28, 29 años llegué a ser vicepresidente de un banco de inversión de la Bolsa de Nueva York, ¿no? Joven, sí. Pero yo miraba a mi alrededor y la mayoría de la gente era joven. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que todo depende del ecosistema en el que estás, lo pongamos de alguna manera, ¿no? ¿Cuánta gente en Bolivia podría hacer mucho más todavía, solo si estuviese en un país donde tienes libertades, donde tienes seguridad jurídica, donde la meritocracia es fundamental para progresar, donde tienes buena educación y donde tienes la posibilidad de realmente hacer que el futuro sea producto de lo que tú haces? Y no como un país como Bolivia, que no tiene nada de estas cosas, y encima tu futuro no depende de lo que tú haces, depende de lo que otros hacen o te dejan hacer. Es más, en esa época conocí obviamente a otros bolivianos que también entraron a trabajar en el sistema financiero americano. Algunos trabajaban, por supuesto, también en algunos bancos de inversión. Y hoy los veo a la mayoría de ellos y realmente han logrado cosas, pero impresionantes. Y es un talento boliviano que se quedó afuera porque nunca vio que había oportunidades en Bolivia. Y creo que por eso es muy importante pensar de que tenemos que vivir en un país que lo único que te deje hacer es realidad tus anhelos, tus deseos, y que te deje trabajar. Nada más.
con esas dos cosas y por supuesto lo que tiene que ver con cosas ya más generales, pero muy importantes, el respeto a la propiedad privada, el respeto a los derechos fundamentales con los que nacemos y por supuesto la seguridad jurídica son los elementos, si te das cuenta, todos esos entran en la palma de una mano. Y eso es suficiente para cambiar un país para siempre. Y eso me quedó clarísimo allá. Además yo veía a mis compañeros, muchos compañeros, amigos del colegio, amigos del barrio, que a la misma edad, ¿no? Además eran épocas súper complejas las que estoy hablando, ¿no? Terminando los 80s, comienzo de los 90s, o sea, épocas bien complejas, bien duras, donde realmente en Bolivia había muchísimo menos cosas y posibilidades, especialmente en tecnología, que lo que hay hoy, ¿no? Sí. Bueno, bien también cuando estaba en situación de precandidato para las elecciones, siempre le vimos acompañado de su esposa. Y siempre nos llama la atención, digamos, cómo siempre estaba a su lado. Y la pregunta es, ¿cómo la ha conocido y cómo se ha casado con ella? Yo a mi esposa la conocí por intermedio de amigos del colegio. Lo que pasa es que yo visitaba a algunos amigos, en realidad nos reuníamos en la casa de los amigos siempre para hacer algunas tareas. Y ella vivía en Alto Sehuencoma. Y el colegio San Ignacio, al cual yo estudiaba, está en Bajo Sehuencoma. Entonces subíamos, me acuerdo, ahí hasta Alto Sehuencoma. Y bueno, la veía ahí de niña, por supuesto, desde ahí nos conocíamos. Pero yo no era, digamos, amigo de ella, era más amigo de los hermanos de ella. Y no estábamos en el mismo curso con los hermanos, simplemente estábamos en el mismo colegio. Y ya después de muchos años después, cuando yo regreso a Bolivia, estaba embarcado en un proyecto de justamente ver cómo inscribir las acciones de la Cervecería Boliviana Nacional en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese era el trabajo que se me encomendó en mi banco de inversión. Cuando conocí a don Max Fernández y él me invitó justamente a venir a hacer ese trabajo aquí en Bolivia. Ahí es donde, después de muchísimos años de no vernos, volví a ver digo por suerte y la gran bendición, la volví a ver a ella en un restaurante y empezamos a platicar y desde entonces hasta ahora ni ella ni yo dejamos de hablar. Qué genial. El destino, como se dice, ya los ha preparado y los ha vuelto a juntar. Así es, así es, así es. Bueno, Jaime, bueno, personalmente yo, la siguiente pregunta es relacionando un poco con esto de, en esos tiempos cuando usted estaba, bueno, usted dijo que se fue al exterior, pero antes de que se fuera, tal vez cumplió el servicio militar, ¿en esos tiempos había? En esos tiempos, claro, no, y sigue habiendo, viene desde hace muchísimas décadas atrás esa obligatoriedad, que viene también con ciertos requisitos y ciertas excepciones. Yo había ganado una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos, una beca de terminar el colegio allá, de graduarme en un colegio americano, y por supuesto tuve que hacer varias gestiones, básicamente en varios ámbitos, pero las principales era primero adelantar un año escolar, porque yo estaba en el equivalente a lo que se llamaba segundo medio. El colegio antes era hasta cuarto medio. Entonces segundo medio, faltaba tercero y cuarto para graduarme. Sí. Yo tenía que entrar al último año en los Estados Unidos, entonces el equivalente a tercero medio nunca lo hice. Ucha. Lo adelanté. Estando en el segundo medio, tienes que hacer unos trámites con el Ministerio de Educación para que puedas adelantar por el hecho del viaje que tienes y la beca que has ganado. Y me hicieron adelantar todo el año, pasando clases, creo que era 3 o 4 semanas intensas de clases y tomando unos exámenes especiales que el Ministerio de Educación te hacía pasar a través de un colegio que ellos asignaban. Y creo que he sido yo el primer hombre del Colegio de Señoritas La Paz
y yo he sido alumno, orgullosamente alumno, y he asistido a ese colegio y ahí he hecho el equivalente al tercero medio, digamos, y con eso voy a los Estados Unidos. Entonces, hacer un trámite. Y en paralelo tenía que hacer todos los trámites referentes al servicio militar y de acuerdo a los detalles y lo que está establecido en la norma, me dan la libreta para la posibilidad de poder viajar a los Estados Unidos por cumplimiento de estudios y una beca. Muy bien. No, genial. Bueno, aquí tiene un premilitar, yo también fui al cuartel. Un añito me fui a perder ahí. Bueno, ¿y usted qué piensa, digamos, del servicio militar actualmente, que es obligatorio? Mira, yo creo que ese tipo de obligatoriedades no deberían existir. Debería ser, primero, voluntario. Que es un servicio al Estado. Sí. Es un servicio al Estado y debería ser voluntario. Y de alguna manera, dependiendo de qué manera se hace, por qué periodos de tiempo, debería ser también remunerado. Socorro, ¿no? Eso creo que es muy importante. Tenemos que tener por eso un Estado más moderno. Y debemos también debemos quitar de todo del Estado todo lo que significa obligatoriedades. Aquí en Bolivia tienes esa obligatoriedad del servicio militar y tienes por el otro lado la obligatoriedad que acabamos de ver, la de votar. Ah, sí. Y si no te gusta, igual tienes que ir. Y si no estás de acuerdo, igual lo tienes que hacer. Es decir, este es un estado de muchas obligaciones, ¿no? De demasiadas obligaciones. Y como amante de la libertad, creo yo que ese tipo de obligaciones no deberían ser necesarias. Por ejemplo, cuando yo hice la propuesta y estaba en nuestro programa nacional para la generación de riqueza, el hacer voluntario el servicio militar, se nos decía que eso sería un gran error porque el servicio militar ayuda a acceder a muchos bolivianos a temas de alimentación básica, digamos, ¿no? que mucha gente en la pobreza no lo tiene y en el servicio militar sí lo tiene. Entonces, si esa es la razón, yo les decía, deberíamos ver otra manera de solucionar el tema. Hay otra manera de hacer llegar, ¿no es cierto?, esos alimentos a quien los necesita y no a cambio de hacer obligatorio un servicio que capaz él no quisiera hacer, ¿no es cierto? Eso creo que es importante. Segundo, también lo que sí debe haber, creo yo, una apertura para justamente dar oportunidad, especialmente a los jóvenes, de dar servicios, obviamente, al Estado, y no necesariamente los trabajos de servicio militar, sino también que sean unos trabajos de servicio a la patria, de manera voluntaria, y que te sirvan en tu currículum de joven, ¿no? Para decir, mira, no hay servicio militar. Bueno, yo de manera voluntaria lo he hecho. O sea, yo puedo decir, voluntariamente hago servicio militar o voluntariamente he trabajado, ¿no es cierto?, ayudando a inspeccionar carreteras y caminos, he ayudado en el sector público haciendo algún servicio al estilo de pasantía también, para ganar alguna experiencia que creo que es importante. Ahora, claro, bajo mi gobierno el Estado sería lo más pequeño posible y eso haría también que la cantidad, digamos, de voluntariados más bien sea más grande, ¿no es cierto?, por el mismo hecho de que queremos un Estado que gaste menos, sea más eficiente y si al mismo tiempo se puede tener personas jóvenes que empiecen a aprender, ¿no es cierto?, de ciertas cosas, inspecciones de carreteras, temas regulatorios, temas que tengan que ver con el ámbito de la economía, las finanzas públicas. Creo que eso es bien importante. El Estado tiene que estar abierto para que quien quiera dar un servicio lo pueda dar. Y por supuesto, mantenerlo también a un nivel competitivo, ¿no es cierto? Porque tú puedes tener un montón de gente que lo quiere hacer, pues que haya competencia, los mejores bolivianos, los más disciplinados, los que
tienen un espíritu de carrera en el sector público, qué sé yo, puedan acercarse, ¿no? para esa colaboración, pero teniendo en mente que el estado en el cual van a estar es un estado que cada vez tiene que ser más pequeño y dar más libertades a los individuos. Es justamente lo que pasa en el Alto, justamente los estudiantes de la UPEA, lo que veo, presentan a veces autos eléctricos hechos por ellos mismos. Y entonces hay el potencial, digamos, solo que no hay esa ayuda, digamos, que pueda potenciar eso, digamos, para mí. Claro, ese es el tema, ¿no? Eso es lo que pasa aquí en Bolivia. Por eso así como hay vergüenza ajena, dice, yo tengo frustración ajena, ¿no? Cuando veo gente con tanto potencial en Bolivia, pero se quedan estancados, no pueden avanzar, no porque ellos no pueden más, sino porque el sistema ya no los deja. Y yo simplemente les hago un par de preguntas, a ver, ¿dónde viven los bolivianos más ricos del país, los bolivianos más ricos? Aquí no viven, ¿no? No viven en Bolivia, claro que ¿No? no puedes vivir en Bolivia y tener esas fortunas. Porque no puedes en Bolivia acceder a innovar, a crear fuentes de trabajo y hacer inversiones, como se puede hacer en otros países. No puedes. Entonces los bolivianos para lograr mucho del éxito tienen que irse a otro país. Yo he conocido durante la campaña gente que ha dejado a su familia entera sumidos en la pobreza, se han ido a los Estados Unidos o se han ido a Europa y se han vuelto empresarios muy importantes, sabiendo, y obviamente lo han hecho sabiendo que si se quedaban en Bolivia no iban a avanzar. Entonces, lo que yo propongo es crear, ¿no es cierto?, las bases en un país y una estructura económica, social y política que haga que para ser exitoso no tengas que irte del país. Y más bien esos que están afuera vuelvan. Yo me acuerdo, no voy a decir su nombre, pero un gran empresario boliviano, muy amigo mío, capaz el más rico de Bolivia. Él me decía, y Jaime, ¿qué quieres hacer con Bolivia? Me decía. Yo le decía, no es tanto lo que yo quiero hacer en Bolivia, lo que yo quiero es que la gente haga que su país se vuelva, pero un país donde sea tan fácil progresar, acceder a los elementos básicos para emprender, defensa a la vida, a la propiedad privada y con tanta seguridad jurídica y simpleza al mismo tiempo, que tú dejes donde estás ahora y te vengas de nuevo a vivir a Bolivia. Y así le respondí y a él le gustó la respuesta. Wow, sí. Ahora bien, también, ahorita ya tiene su profesión, pero de niño, ¿qué es lo que soñaba aparte de estudiar, digamos? A ver, algunos, como yo, de niño yo pensaba ser, con mi papá, docente, pero en el área de electrónica. Pero ahora yo estoy haciendo ingeniería en sistemas, digamos. Aunque es parecido, pero yo más al área de vocación de programador. Pero usted, digamos, ¿cuál es su vocación de niño? Que quiere estudiar así, pero ahora cambio de... Mira, yo te contaba lo del laboratorio y siempre mi sueño era poder tener un laboratorio y poder estar estudiando y descubriendo cosas, me acuerdo. No tenía esa idea de debo tener todos los elementos para poder, mi trabajo que sea el investigar, inventar cosas, encontrar soluciones a las cosas. Y me acuerdo de un dibujo animado después, años después, veía que los que tenían su laboratorio y hacían cosas eran malvados en realidad, ¿no? Eran los villanos que estaban en sus laboratorios. Y yo decía, no, eso no es lo que quiero, digamos, ser el villano para nada, pero que salgan cosas buenas de ahí, ¿no? Y por supuesto uno va madurando más y tenía una idea bien concreta me gustaba la industria aeroespacial. Mucha. Entonces yo tenía en mi cabeza
el llegar a ser astronauta, el diseñar satélites, cohetes, aviones. Se me entró eso en la cabeza. Es más, yo cuando fui a la universidad en Estados Unidos, fui mucho en esa línea. La medicina también me llamaba mucho la atención, pero la medicina investigativa. Estudiar medicina para investigar temas de medicina. Las causas. Entonces, y por el otro lado, el tema aeroespacial para mí era fantástico, era fabuloso. Es más, voy a la universidad y averiguando cómo llego a ser ingeniero aeroespacial, me llamaba mucho la atención el tema de poder ser astronauta, de trabajar en la NASA, y lo que me dice tienes que estudiar mucha matemática, mucha física, y entro a la universidad en realidad estudiando física y matemáticas, pensando en esa línea. Por supuesto, estando en Estados Unidos, aprovecho de visitar la NASA 2 o 3 veces, hacer tours, ir a hablar con ellos, y hacerle un seguimiento muy estricto a todo el programa aeroespacial de los Estados Unidos. Me acuerdo cuando tenemos el tema, ¿no?, de que tenemos el tema de que el transbordador, ¿no es cierto?, el Challenger tiene ese accidente. Caramba, estábamos, me acuerdo, en el colegio. En ese momento estábamos en el colegio, todos los alumnos en Estados Unidos viendo eso, porque el gobierno americano siempre transmitía en vivo todos los lanzamientos espaciales y pedía a todos los colegios públicos, ¿no?, que se puedan conectar para ver el lanzamiento. Y me acuerdo haber visto eso en vivo, me marcó bastante. Bueno, Jaime, sabes, me puedo quedar con lo que dices, ¿no? Que en este país te obligan. Y en el otro término que también usas es, bueno, tener más opciones. En ese entonces, cuando usted decía, ¿no?, que al ir al Colgate University, ¿cómo llegó ahí? O sea, directamente, ¿cómo es que accedió a la beca? ¿Tuvo que ser algún alumno tal vez superdotado? ¿O cómo llegó? No, mira, gracias a Dios he tenido la posibilidad de siempre estar con becas. Y especialmente en estas universidades que cuestan tanto dinero. Yo fui a esta universidad, en inglés es Colgate, en español es Colgate, ¿sí? Sí. Como la marca de la pasta de dientes, Sí. porque justamente el que descubre, el que inventa la pasta de dientes es el señor Colgate. Y él crea una universidad, una fundación, y es una de las universidades más antiguas y más prestigiosas en el ámbito privado en los Estados Unidos. Era imposible pagar esa universidad. Y resulta que ahí me doy cuenta, y hasta el día de hoy funciona así el sistema americano, que muchas de estas universidades de mucho prestigio son universidades donde buscan el talento a nivel mundial. Y hay una competencia muy intensa para entrar. Y si logras entrar, recién se ve el tema de cuánto te va a costar. Y cuánto te va a costar va a depender de cuáles son las posibilidades de pago de tu familia. Ellos hacen el cálculo y esa diferencia que no puedes pagar lo vuelven una beca automática. Es una ayuda, ¿no?, que se vuelve una beca. Entonces, en los Estados Unidos eso es muy común. Y las universidades más prestigiosas obviamente valen mucho más, pero tienen mayor apertura a eso cuando el talento que ven es interesante. Entonces, por eso yo digo, en estas universidades lo difícil no es pagar esos 100,000 o 120,000 dólares que te puede costar al año. Eso no es lo difícil. Lo difícil es entrar. Porque una vez que entras, se vuelve totalmente secundario ese tema. Y por eso en nuestro programa nacional para la generación de riqueza, yo digo que Bolivia en 24 horas puede tener, y los bolivianos pueden tener acceso a la mejor educación del mundo. Entonces todos piensan que en Bolivia vamos a hacer la próxima Harvard, el próximo Stanford, el próximo MIT, el próximo Cambridge va a estar en Bolivia. Les digo, no, en Bolivia
puede pasar siglos para que lleguemos a eso. Si nosotros en Bolivia no podemos tener un Cambridge University, no podemos tener un Harvard, no podemos tener un Colgate, un MIT, pues no nos preocupemos. Si no lo tenemos en Bolivia, vamos donde ellos están. Entonces yo quería que el Estado colabore, y quiero, a través del sistema de vouchers, ayude justamente a los estudiantes y los prepare para entrar a las mejores universidades del mundo. Y debería ser el Estado el que te habilite y te ayude en eso. Primero, haciendo, digamos, los contactos necesarios para que los bolivianos puedan tomar de manera masiva los exámenes en Bolivia. Esos exámenes cuestan plata. Entonces, de tu voucher de educación que vas a recibir, parte de eso lo puedes utilizar para prepararte, por ejemplo, para tomar esos exámenes. Tienes que dominar el inglés y tomar estos exámenes y financiarte con esa parte de esos vouchers, o esos vouchers te ayuden también para el tema de las entrevistas y promover que las universidades del extranjero, de alguna manera ya lo hacen, te cuento, pero la gente no sabe, ya vienen a Bolivia. Vienen a Bolivia a tal fecha y hacen una feria universitaria. Y las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, que es lo que conozco aquí, se instalan y durante todo un día reciben a los estudiantes más talentosos del país para informarles de qué es lo que tienen que hacer si quieren estudiar en los Estados Unidos. Pero ese acceso a esas ferias y esas cosas hay que promoverlo a nivel nacional. Y ahí es donde el Estado puede ayudar haciendo los contactos y animando a las universidades, que hay una feria en Cochabamba, una en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, en las ciudades capitales, porque el talento boliviano es muy grande. Y yo, cuando digo frustración ajena, también me refiero a cuántos genios bolivianos habrán que no entran a esas universidades, y esas universidades no los conocen simplemente por el hecho de que no ha habido un contacto entre ellos. Bueno, Sí. también comentarte, no sé si será verdad, como los amigos me dicen, que a veces llegan esas becas. Llega el gobierno, pero el gobierno entre ellos nomás se Es que reparten. no pueden ser becas del gobierno. Esas no son becas en realidad. Lo que el gobierno tiene son mecanismos de extorsión y de dar ciertas ventajas a sus amigos y sus familiares. Estas universidades nunca trabajan con el gobierno directamente. O sea, cuando yo digo que el gobierno participe, es para ayudarte a hacer el contacto. Como igual que te abre un mercado con un país, y los privados ya entre ellos son los que tienen que hacer lo que tengan que hacer. Mientras menos se mete el gobierno, mejor. Y por eso yo digo, hasta tu voucher de educación de tus $1,700, que te lo dé y vos dices, con eso voy a tomar mi examen. Además, hasta para tu pasaje te puede alcanzar ida y vuelta para ir a hacerte una entrevista en Boston o en Cambridge, en donde tú quieras ir. Pero no, esas becas que da el gobierno son becas que reciben además bajo ciertas condiciones y es altamente politizado. Entonces yo soy muy sospechoso de esas becas porque son muy mal utilizadas. No tiene que entrar el gobierno más allá de simplemente decir, universidad, aquí está Nels, ahora hagan lo que tengan que hacer y yo me voy. Sí, y también, bueno, estereotipos, digamos, que voy a hacer esta pregunta, y digamos, ¿cómo consiguió su primera chamba? Su primer trabajo. Mira, el primer trabajo remunerado, lo llamemos, porque en la casa me daban harto trabajo. sí, y yo también. De la casa siempre hay. Sí. Justamente en el colegio, en los Estados Unidos. Colegio Estados Unidos, quería tener platita y voy y me ofrezco primero a los maestros del colegio y les decía, si usted necesita algún trabajito que se le haga en su casa, llámeme, por favor. Y les dejaba, obviamente me conocían, pero les dejaba mi teléfono para que me llame el teléfono de la casa. No había celulares en esas épocas. Y armé un gran negocio de jardinería. De ir a lavar el fin de semana los platos de la familia. De ayudar con carpintería.
uno de los temas que es muy común en Estados Unidos por el invierno que es tan frío, especialmente en Nueva York, y el verano que es tan caliente, se rajan las aceras, el patio, el asfalto que tienen en el garaje se les raja. Entonces ahí también hice el negocio de comprarme yo alquitrán y esas cosas, ir a arreglar esas rajaduras y así puse mi primer negocio, si quieres verlo, mi primer trabajo, digamos, ¿no? Y mira lo interesante que es los Estados Unidos, que por supuesto cuando tú trabajas y ya llegas sobre ciertas horas de trabajo o cierto nivel de ingreso, ya te vuelves sujeto de impuestos. Entonces, yo a esa edad, siendo joven en el colegio, porque allá en Estados Unidos hoy en día creo que es alrededor de $400, si tú ganas más de $400 en el año, porque allá es por horas el trabajo, si tú llegas a cubrir los $400 en el año, trabajando una hora aquí, otra hora allá o lo que sea, automáticamente ya eres sujeto a impuestos, pero tienes derecho a todos los beneficios de pensiones, seguridad social, para cuando te jubiles, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo a esa edad ya sí sacaba más de $400 en la semana, ¿no? Haciendo todos estos trabajitos, y ya me volví un ciudadano que pagaba impuestos y desde entonces he logrado trabajar también y ahorrar para mi jubilación. Entonces tengo un paquete de jubilación en el exterior y tengo otro aquí. Y otra de las cosas que en el Programa Nacional de Generación de Riqueza yo establezco es que primero la remuneración sea por hora. Dos, que si tú quieres armarte tu paquete de jubilación, te lo armes también, tú mismo. Y si quieres invertir algo en el exterior y te sirva para tu jubilación, también que te abran las puertas en el país para que lo hagas. Tenemos que siempre tener en cuenta de que los beneficios que tenemos que tener los bolivianos tienen que venir de Bolivia o de cualquier parte del mundo. Bueno, Jaime, en esos tiempos, antes de que saliera del University, Colgate University, en esos tiempos tal vez, o en qué momento tal vez le llamó, en esos tiempos tenía la atención de que la política en esos tiempos, saliendo tal vez después de la universidad. Mira, hubieron varios eventos. Primero, estando en la misma universidad estudiando física y matemáticas, lo que pasa es que en la educación americana los primeros 2 años, no importa lo que tú quieras ser, tú tienes que estudiar de todo. O sea, no existe eso de que el primer día entras a tu carrera y te gradúas. Quieres ser médico, lo que sea, arquitecto, ingeniero, tienes que estudiar de todo. La currícula es bien amplia. Tomas clases desde economía, biología, física, lo que sea, ¿no? Es una especie de colegio bien intenso, digamos, los primeros 2 años, para que justamente no se da cuenta que el sistema así es en Estados Unidos, para que te abran los ojos a todo, ¿no? Y veas un poco de todo, y recién al finalizar tu segundo año, te dicen qué quieres realmente estudiar, ¿no? De todo lo que has visto. Entonces, yo en esos 2 años, había entrado con física y matemáticas, y tomaba muchas clases de ciencias políticas, relaciones internacionales, al mismo tiempo que la física, que la matemática. Y tuve la oportunidad de, a través de la universidad, porque tienen convenios con otras universidades en el mundo, de irme a estudiar a Suiza, irme a estudiar a Ginebra, irme a estudiar también a París, a Francia, y ahí ya más en el ámbito de las relaciones internacionales y las ciencias políticas. Y al mismo tiempo, aprovechando que hay un acelerador nuclear entre Francia y Suiza que se llama el CERN, es el acelerador nuclear más grande del mundo, al mismo tiempo la universidad hizo que yo trabaje y estudie al mismo tiempo. Entonces yo por la mañana era físico, matemático en el acelerador nuclear y por la tarde estaba en Naciones Unidas o en alguna embajada o en algún lugar viendo el tema de relaciones internacionales y ciencias políticas.
Y eso me abrió los ojos mucho a ver las cosas diferente y empecé a ver que tenía un gusto y un talento por justamente la discusión de ideas nuevas. Además venían de otras universidades también a trabajar en estos programas y estudiar en estos programas. Y se dio un evento ahí, que en ese momento era obviamente un evento de impacto mundial, que unos terroristas libios, después se descubre que eran terroristas libios, derriban un avión de Panamá. ¿Y por qué para mí fue de mucho impacto eso? Primero porque era un avión en el que yo debía haber estado. Ah, ya. Y segundo porque mueren muchos de mis compañeros de la universidad y amigos de otras universidades que estábamos en ese programa. Lo que pasa es que yo me adelanto en regresar a los Estados Unidos por la Navidad, que nosotros, tú sabes, en Bolivia festejamos el 24 en la noche, Sí. los americanos el 25. Entonces yo para pasar el 24 con mi hermana, que estudiaba en la Universidad de Kansas en los Estados Unidos, adelanto mi vuelo. Y este es uno de los eventos más tristes del ámbito de las universidades y los jóvenes universitarios en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo fue un tema de mucho impacto en la política internacional. Y es uno de los primeros eventos que hace que los Estados Unidos reaccione, velando más por la seguridad nacional y intensificando la lucha que ha emprendido hasta el día de hoy contra el terrorismo, que se complementa con las torres, ¿no es cierto?, del 11 de septiembre, donde increíblemente yo también trabajaba en uno de esos edificios. Ahí era mi banco de inversión. Y yo ya estaba en Bolivia en esas épocas y veo cómo se derriba el edificio donde yo trabajaba y ahí mueren muchos compañeros también del banco de inversión en el cual yo trabajé. Entonces esos eventos siempre me han marcado en el sentido de que algo está mal en este mundo, ¿no? Y es momento de repensar muchas cosas. Y desde entonces he estado más interesado en los eventos internacionales, los temas económicos, financieros, y por supuesto me involucra mucho en la política nacional. Y bueno, como ya nos dije, como incursión en la política, una desgracia lo que es el 11 de septiembre de Estados Unidos, las Torres Gemelas, Sí. hasta la película nos ver más Pero qué coincidencia, ¿no? Sí. Que esté ahí, señor Sí. Jaime. Sí. Y bueno, ¿y a qué edad y cuál fue su primer cargo que ocupó en el gobierno cuando trabajó aquí? Mira, en Bolivia yo nunca he trabajado en el gobierno central, he trabajado en el gobierno municipal, lo llamaríamos, ¿no? Claro. Que era la alcaldía del Alto, que es la raíz de todos los problemas Sí, qué manera. que he tenido, ¿no? Hablando de gobierno municipal. Ah, ok. Entonces, el gobierno municipal de la ciudad del Alto. Yo en realidad entré ahí invitado por un equipo de gente y por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque lo que se quería armar era un equipo de gente que vaya a rescatar la economía de la ciudad del Alto. En ese momento, la ciudad del Alto terminaba su último periodo de una seguidilla de alcaldes del extinto Condepa, de ese partido, que destrozó lamentablemente la alcaldía municipal, financieramente, institucionalmente, estructuralmente, muchísimos actos de corrupción. Fue tremendo, fue tremendo. Entonces se armó un equipo, creo que éramos 28 personas, un poquito más, de consultores en realidad, llegamos creo que a 50 y algo en su momento, para entrar a la alcaldía del Alto y atacar en todos los frentes en los que había problemas con licitaciones, con las basuras, con los flujos de proyecciones financieras, con los mecanismos para hacer gestiones de desembolsos del gobierno central. O sea, había muchísimo trabajo, planificación y qué sé yo. Y armamos esos equipos y yo estaba a la cabeza. Y queda claro que la única manera de que pueda ser más efectivo mi trabajo
es, siendo cabeza de este equipo, es si yo me vuelvo el oficial mayor administrativo temporalmente. Y hago eso. Entonces ya tengo más autoridad institucionalmente. Trabajamos de manera, pero sin parar. Trabajamos 24/7. Reorganizamos toda la alcaldía, la estabilizamos económicamente, rearmamos todo el mecanismo de recaudación tributaria que había sido destrozado. Hacemos muchísimas cosas trabajando con esos consultores ahí y terminamos ese trabajo en un periodo como de 8 o 9 meses, ¿no? Que es el periodo que yo estoy, capaz un poquito más ahí en la alcaldía. Y terminado el trabajo, pues me salgo de la alcaldía y se logra hacer una gran gestión. Es más, ahí creamos un bono que dábamos a las madres para que lleven a los niños al colegio. Y ese es uno de los primeros bonos que se dan en Bolivia. Pero ¿qué es lo diferente a lo que se hace hoy día? Que no eran con recursos de la alcaldía. Buscábamos donaciones y simplemente los canalizábamos a través de esos mecanismos, ¿no? Por lo menos cuando yo estaba, los canalizamos de donaciones de países amigos, de la comunidad internacional, y así nace lo que llamábamos el bono esperanza. Ah, ¿No? creo que sí. ¿No? Que muchos padres de familia se acuerdan de mí porque decían, Jaime, en realidad el alcalde, José Luis Paredes en su momento fue el ideólogo de eso y la cosa era cómo lo volvíamos realidad y para mí el desafío era de hacerlo sin afectar las arcas de la alcaldía, ¿no? Y que no sea recursos del Estado de alguna manera. Y lo logramos hacer y bueno, 20 algo años después aparece el tema de la alcaldía, ¿no? Como el gran tema de conflicto e incertidumbre en mi candidatura, ¿no? Y sale de ese trabajo que hicimos ahí. Sí. Sí, eso. Realmente sí. Me acuerdo un pedacito. Creo que igual en esos tiempos, creo que mi mamá iba a recoger los bonos. Era 50 bolivianos, creo. Algo así, ya no Porque recuerdo. yo recuerdo y yo decía, esto es para mí. Yo pensaba que era para mí. Y porque era estudiante. Bueno, ya nos estabas contando que tenías ahí un cargo en el municipio del Alto. Quiero hacer una conexión con esto que has pasado en el momento en el que te has decidido a ser parte o a lanzarte, ¿no?, a la política boliviana en este año. Ya lo hemos visto, usted ha pasado por diferentes partidos, siglas se puede decir. ¿Y cuál fue su perspectiva? ¿Cómo lo ha visto desde el primero? Porque incluso ha pasado por NGP, ha pasado por PDC, ADN. ¿Y cuál ha sido qué ha visto, qué lo ha disgustado, algo que tal vez haya observado usted? Mira, yo no diría tanto como que yo he pasado por esos partidos. Yo te diría que es al revés. Ellos han pasado por mí. Ah, ya. ¿Mm? Porque siempre me han estado invitado por algunos de los partidos para justamente poder armar algo. Tú sabes que para ser candidato necesitas, yo siempre hablaba de las 5 P's, ¿no? La persona, el partido, el programa, la plata, pero el tema del partido se vuelve fundamental. Tú no puedes en Bolivia ser candidato a algo si no tienes un partido. Sí. Entonces se da una especie de, digamos, exceso de candidatos y hay muy pocas siglas, muy pocos partidos disponibles, ¿no? Y se van decantando y eso hace, por supuesto, que el proceso electoral o el proceso de una candidatura sea bastante complejo. Especialmente cuando te tienes que enfrentar, porque al final de cuentas se vuelve un enfrentamiento, con partidos que tienen cero ideología, partidos que lo único que están buscando es cómo, en general voy a hablar, partidos que están buscando cómo agarrar alguna pega, dirigentes mafiosos que lo único que quieren es ganarse unos pesos en todo esto, o cómo van a meter a su familia y su gente. Y hay partidos, y esto quiero ser muy claro, muy claro, hay partidos en alquiler, tienen tarifarios mensuales,
Es más, te dicen si por este partido entran los que sean diputados y senadores, 20% de su salario le tienen que dar al dueño del partido, o a la familia dueña del partido, ¿no? Entonces, es un desastre, es un desastre. Los bolivianos, muchos no conocen eso, pero así funciona. Y aparecen partidos que la primera pregunta que te hacen es ¿cuánta plata les vas a dar? Es la primera pregunta. Y eso me llevó a mí, y por eso varios partidos pasan por mí, porque yo tenía reglas que las sigo manteniendo hasta ahora. Lo primero que yo les decía es, el primer tema, cuando hablemos, les decía, de partido con potencial candidatura, estamos para salvar Bolivia. Ese es el tema. Segundo tema, cero cuoteo. Y tercer tema, cero plata conmigo. ¿Quieren hablar conmigo? Esas son las tres condiciones, ¿no? Y por eso pasaban por mí. Unos se quedaban, otros no, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien. Y así llegó a NGP, donde había que salvar Bolivia, esa era la discusión. Nada de coteo. Es más, hasta el día de hoy nunca hemos sabido en nuestra lista de diputados y senadores cómo hemos quedado, si lo veríamos en porcentajes, porque era lo mejor tiene que ir. Aunque se nos filtró un montón de indeseables, te puedo decir, pero había una gran mayoría de gente muy buena. ¿Y cómo las filtramos? Con inteligencia artificial. Utilizamos inteligencia artificial para escoger los candidatos, hombres, mujeres, para darles una calificación con inteligencia artificial. Y ese mapeo y ese escaneo con inteligencia artificial hizo que descubramos unas 3 o 4 personas con delitos penales, 2 o 3 con temas complicadísimos, también de materia penal. Nuestro algoritmo detectaba si eran masistas o no, ¿no? Ya sea porque han ejercido en el masismo o han hecho expresiones pro-masistas, pro-izquierda, todo eso hemos logrado filtrar con eso. Lo que no me gustó al final y también fue muy angustiante es que por los tiempos logramos escanear solo el 40% de los candidatos. Entonces había un 60% que a mí me tenía siempre inquieto. Y ahí también nos hemos dado cuenta de cómo funciona el proceso electoral en el tema del manejo de esas listas. Y ahí es donde meten y sacan nombres. Ahí es donde hay mucha plata que corre. Y te aparece gente y te dice, te pongo tanto si me das la primera senaturía de tal cosa. Es corrupción total y absoluta si no la puedes controlar y no la puedes manejar. Y por eso, ¿qué historias quedan más o menos de lo que uno escucha? Y en esta misma elección, tú escuchas, por ejemplo, de candidatos que salen y dicen, para ser candidato hay que pagar $1 millón. De candidatos que en algún partido, investiguenlo, que dice que él ha pagado $5 millones y después lo han inhabilitado de uno de los partidos de estos tradicionales. Y está en conflicto que quiere que le devuelvan la plata. Se ha escuchado de candidatos a diputados y senadores que reclaman, yo he pagado tanto. Y casos que son los más complejos, donde alguien a nombre de algún candidato ha ido a pedir plata, ¿no? Entonces, todo ese sistema corrupto prebendal es el que hay que desmontar. ¿Por qué? Porque, seamos claros, en esta elección se ha filtrado mucho de eso. Y eso es lo que impide también hacer pactos y acuerdos políticos. ¿Se acuerdan de ese famoso bloque de unidad que no avanzaba? Sí. Para mí siempre estuvo muerto eso, justamente por los intereses que hay por atrás.
O sea, si en el bloque tú ya estás con un partido que te has alquilado, y ese partido en alquiler te ha puesto condiciones y tienes compromisos, no puedes pues apoyar al otro porque vos te tienes que bajar con todos esos compromisos que ya has hecho. Entonces la gente en Bolivia cree que el bloque de unidad es cuestión que se unan las cabezas, como si no hubiese detrás de eso intereses, transacciones, contratos y cosas que se hacen. Nosotros, por si acaso, y gracias a Dios, nunca hemos llegado a ese tipo de cosas, y capaz ha sido uno de los temas que ha hecho que nuestras candidaturas hayan sido tan diferentes, y nuestra campaña también. En efectivo, solo 5.000 bolivianos. Todo ha sido intercambio de servicios. Alguien que ponía los pasajes, alguien que ponía la gasolina, alguien que ponía el transporte, las noches de hotel, alguien hacía la camiseta, o entre grupos seguro daban sus cuotas para organizar algo. Pero como para estructura partidaria, nunca hemos recibido un centavo de nadie, excepto 5.000 bolivianos, que yo me acuerdo bien porque era para unos pasajes que teníamos que comprar. Realmente entonces, bueno, el sistema político estaba ya completamente dañado. Está. Sí. Mira, hoy en día, ¿no? Que el candidato es este, que es el otro, que se le filtró no sé quién, que apareció un masista aquí, que no sé qué. Esas cosas pasan en este país. Sí, están pasando. Jaime, con respecto a, en ese entonces, cuando ya lo inhabilitaron, ¿cómo se sintió ya al ver que todo el sistema político está así? ¿Cuál ha sido su panorama? ¿Cómo ha empezado ya a ver a futuro? Mira, he tenido como un sentimiento, no sé si se llamaría binario. Binario. Es decir, dos tipos de sentimientos, ¿no? Ok. Primero, una angustia y una frustración muy grande cuando tú sabes que todo eso es mentira y cuando tú sabes que todo eso lo están haciendo simplemente porque lo que tú estás diciendo que vas a hacer los asusta. Una frustración porque tú sabes que esa inhabilitación ha sido política. Una inhabilitación que no es por incumplimiento de normas o porque hayas cometido algún delito que está tipificado como los elementos de inhabilitación. Entonces, eso es una frustración muy grande. Y además, yo en ese momento tengo una responsabilidad inmensa, que es todos los cientos de miles de personas que nos están apoyando. Y digo, caramba, toda esa angustia que siente esa gente, ¿no? Todo eso se está concentrando en una persona, ¿no? Entonces yo estaba tremendamente angustiado. Pero al mismo tiempo el otro sentimiento era, ya una vez inhabilitado, mi sentimiento era, aquí hay varias conclusiones. Uno, si me han inhabilitado con elementos tan burdos, significa que realmente le tienen miedo al cambio. Dos, significa que los cambios por la libertad ya están funcionando, porque ya nos tienen miedo. Tres, habrán inhabilitado, me doy cuenta, mi candidatura, pero no han inhabilitado las ideas de la libertad, menos nuestras ganas y nuestros anhelos de cambio en el país. Y cuatro, esa es su irregularidad, ese prebendalismo y esa colusión corrupta que ha trabajado para inhabilitación, en realidad se vuelve un elemento que más bien me lleva a pensar, y a todo el equipo nos lleva a pensar, de que eso es lo que hay que cambiar. Se identifica claramente cómo funciona ese sistema. ¿Y qué he visto desde adentro?
Porque para poder avanzar a la candidatura, imagínate, es como que he tenido que meterme en un charco de lodo, ponerme un tanque de oxígeno, taparme la nariz y zambullirme y abrir los ojos adentro. Y he visto cómo funciona. He visto cómo funciona. Es un sistema asqueroso. Y ese sistema, yo uso la palabra sistema porque es una combinación de un oficialismo, de un gobierno, conjuntamente con instituciones del Estado, prebendales, corruptas, con individuos que tienen intereses en el Estado, con una oposición funcional. En la prensa se están insultando, se están diciendo de todo y acusando de todo, pero por abajo negocian, se ponen de acuerdo. Y al mismo tiempo te queda claro que esto no es gratis, viene financiado. Y te das cuenta que no es la primera vez que han hecho eso, porque todo está sincronizado. ¿En qué sentido? Para que por ejemplo, faltando pocas horas para entregar los documentos, te entregan los documentos para entregar y en el camino te das cuenta que se ha perdido una firma de un juez. Esta foto, y aprovecho tus cámaras para aclarar, donde estamos en el suelo con los abogados organizando los papeles, la gente lo interpreta como qué improvisación, qué manera de ser descuidados. Es todo lo contrario. Lo que ustedes ven ahí es algo que tenemos, una acción que tenemos que hacer, porque faltando apenas 14 minutos para que fenezca el plazo de entrega de los documentos, se nos comunica, bueno, se había perdido la firma de ese documento judicial, llega el documento judicial, faltando 14 minutos, vamos a hacer la entrega y en la portería nos dicen, no puede entrar así, tiene que foliar todo de nuevo. Y nos dan, bueno, ya faltaban 13 minutos. Y ahí nos miramos todos a los ojos y decimos, ¿qué hacemos? Y yo digo, tírense al suelo. Y empezamos el foliado de como 500 páginas de documentos, uno por uno. Por eso estamos en el suelo. Estamos en el suelo producto de esa burocracia que se utiliza para vigilar, para controlar, para perseguir y para perjudicar. Lo que ustedes ven ahí, esos abogados en el suelo, están luchando contra el sistema. Lo que están haciendo es no rendirse ante la última traba administrativa que nos acaban de poner. Y ojalá esa foto más bien el día de mañana, porque sé que la ponen de ejemplo de la improvisación, todo lo contrario. Esa foto refleja lo que todo ciudadano en este país tiene que hacer todos los días ante la burocracia para cumplir. Tirarse en el suelo para poder cumplir una estupidez que es poner numeritos en las páginas. Eso es lo que estábamos haciendo. Y lo hemos logrado. Y hemos entregado a tiempo, faltando como 2 minutos. Y además estaban cronometrados. Hemos entregado. Pero aún habiendo cumplido eso, con 18 resoluciones judiciales diciendo que Jaime Dun no tiene deuda, deciden inhabilitarme. Es más, ni siquiera leen y toman en cuenta las resoluciones judiciales. Lo único que dicen es que aquí está mal la fecha en el documento y quedas afuera. Eso sí, el sistema, ¿cómo está mal? Pero hoy en día tengo 100 veces más ganas que antes. Y bueno, Jaime, cuéntanos, que se vienen cositas. Cuéntanos acerca de tu proyecto que estás armándolo, cómo está avanzando.
Bueno, estoy encabezando este proyecto de la constitución de un nuevo partido político, justamente para cambiar todo esto que estamos hablando, para que el día de mañana ninguno de nuestros candidatos se encuentre en un periodo de negociación con estas mafias, para que nunca el día de mañana entres a una candidatura con una incertidumbre si al final vas a llegar a tener un ticket en alguno de estos avioncitos, ¿no? Y para darle un ejemplo al sistema político nacional, que hacer un partido de verdad es posible. Si tú te alejas de las mañas y los preacuerdos que hay con el mismo Tribunal Supremo Electoral para incumplir normas. Hago un paréntesis aquí. Si revisamos toda la normativa, incluyendo la 026, la ley de partidos políticos, reglamentos y normas, ningún partido político ha cumplido la normativa y ha puesto candidatos a la presidencia. Ninguno. Hay preacuerdos con el mismo Tribunal Supremo Electoral para no tomar en cuenta ciertas cositas. Les voy a dar un ejemplo. Todas las directivas de los partidos tienen que tener la alternancia hombre-mujer. Pregunten quién tiene. Y de acuerdo a la norma no puede siquiera funcionar ese partido si no tiene eso cumplido. Hay incumplimientos del mismo Tribunal Supremo Electoral, de obligaciones que tiene ante la ley. Les voy a poner otro ejemplo. Dice que el único programa de gobierno válido y que hay obligatoriedad de ejecutar es el programa de gobierno que formalmente inscribes con tu candidatura en el órgano ejecutivo, el órgano electoral plurinacional. Después aparecen los candidatos ofreciendo bonos, casitas de 2 pisos. No puede, eso es ilegal. Está yendo contra la norma, porque eso no está en el programa. Primer incumplimiento. Segundo, la misma norma dice que el Tribunal Supremo Electoral tiene que controlar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del programa de gobierno, que debe cumplirse por lo menos 20% al año, por 5 años 100%. Y cada 6 meses debe hacer un informe a la ciudadanía para explicar si está cumpliendo o no su programa de gobierno el partido que está en el poder. ¿Han escuchado algún informe del Tribunal Supremo Electoral sobre las gestiones de Arce? ¿Y del Evo? Peor. Entonces, ¿quién está incumpliendo esa norma? El Tribunal Supremo Electoral. Y así te puedo dar 100 ejemplos. Todo ese sistema es el que hay que cambiar. Pero no lo puedes cambiar administrándolo. Lo tienes que cambiar desmontándolo. Por eso hoy en día, bueno, va a haber en pocas semanas un nuevo presidente y ese presidente tiene que desmontar un sistema o lo tiene que administrar, depende de él. Muy bien, Jaime, realmente esas ganas, ¿no? de querer avanzar con más ganas este proyecto que usted tiene. Bueno, para finalizar esto, una pequeña dinámica. Queremos mostrarle unas fotos y quisiéramos un análisis suyo, un análisis, una perspectiva y, bueno, las fotos. Producción. Y bueno, depende de usted. Si usted quiere analizar y realmente profundizar, hágalo. Y si es que... Depende de la foto. Y si es que no, pues bueno. Pues vamos a empezar con el primero. Fotografía. Tuto Quiroga, el que no logró ganar las últimas elecciones. Ok. Segundo. La expresidenta constitucional Yanina Áñez, que necesita urgentemente justicia. Ok, justicia. Uy, aquí está alguien que conoce también. Rodrigo, sí, amigo del colegio, próximo presidente de Bolivia. El próximo vicepresidente de Bolivia, que va a tener a muchos bolivianos
muy preocupados y sin dormir. Uy, no, aquí está alguien. Eva Copa, una persona que nunca supo si es candidata o es alcaldesa, y ambas cosas hizo mal. Ufa. Cerito. Uy, no, ya. Este ya es. Evo, la peor desgracia que le pasó a este país. Aquí está otro. Luis Arce, Evo Jr. Ay, Evo Junior. No, aquí tenemos un. Javier Milei, tuve el gusto de conocerlo cuando vino a Bolivia, una gran esperanza y una gran inspiración. Bien ahí. Aquí hay otro. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que tiene justamente también sin dormir a las mafias, especialmente de narcotráfico. Mierda. Pucha. Paul Coca, no solo un gran amigo, sino un hombre con muchísimo potencial para ayudar a hacer cambios en Bolivia. Haciendo un paréntesis, ¿usted le ve, digamos, como una autoridad, tal vez del municipio de La Paz o algún cargo? Bueno, él tiene un potencial muy grande y seguramente si él tiene la oportunidad, el chance de ejercer algún cargo público, lo va a hacer muy bien. Muy bien. Uy, aquí. Micaela, mi hija mayor, una de las 3 mujeres que más amo en el mundo. Mi esposa, su hermana y ella. Ufa. Listo. Esas fueron las fotos. Y bueno, queremos tal vez, queríamos pedirle que haga una magia. Estábamos ahí. Una magia. Fue- El sol creo que A ver, ¿tienes fósforos? Sí. ¿Con fósforos? Sí, pues, Ok. A ver. Necesito fósforos y un billete de $100. No hay dólares en Bolivia, ¿no? no, eso estamos sufriendo. O de $1. Era abajo tenía. A ver. Espera, yo tengo aquí. No, yo tengo aquí de $1. Esa es la cámara, ¿no? Sí. Porque no se olviden que las manos son más rápidas que la mente. Ah, sí. Pero las cámaras pueden detectar a veces ciertos movimientos, ¿no? Miércoles. A ver, aquí tengo este billete de $1. Este billetito, fíjense, y esto yo lo utilizo para ver los temas de economía. Cuando tú crees en la libertad, la propiedad privada, cuando tú crees en la seguridad jurídica, en ese tipo de ambiente tú puedes hacer que este dólar pueda al final ¡Hala! convertirse en $101. Eso se llama crear riqueza, teniendo esas condiciones. Pero aparecen pues así los masistas, la izquierda, los comunistas, y al final, ¿qué es lo que hacen? En realidad ellos reciben $101 y con su modelo económico, social, comunitario, productivo, con toda la izquierda y todas las vainas que hacen, te lo convierten de nuevo en $1. No crean riqueza, destruyen riqueza. Puta, no. Hay que chequear. Los del Banco Central me andan buscando para que les preste estos billetes y puedan multiplicarlos, pero les he dicho que no. También los del YPFB. Ah, y aquí tienes esto. A ver, ¿qué podemos hacer con esto? Tu cámara vas a tener que enfocar mejor. Sí.
A ver. Miren, voy a agarrar este fosforito. Está bien, está bien. Lo que voy a necesitar es que enfoques aquí y vamos a hacer algo bien importante. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Yo necesito que ustedes dos me miren fijamente Ah, ya, ok. a la frente, ya, por un par de segundos, ¿sí? Y después concentren su vista aquí. Bien. Ustedes han logrado mover eso. Miércoles. ¿Qué tal, ah? Ahí está. Bueno, Jaime, ha sido un honor tenerte aquí en el programa. Ahora quisiera que des un mensaje a los jóvenes, ya que este programa está inspirado y también nos das esa inspiración a nosotros para crear este programa. Así que quisiera que des un mensaje a los jóvenes y a toda nuestra audiencia para que crean y sigan adelante. Mira, decirle a los jóvenes que el rol que ellos tienen, especialmente hoy en la política nacional, es fundamental. Es más, si vemos el padrón electoral hoy en día, cerca del 60% es gente joven. Eso significa que el poder de cambiar las cosas, el poder ponerle un fin al ciclo del movimiento al socialismo después de 20 y algo años, ha tenido que ser con la participación contundente del voto joven. Y creo que han hecho en eso un gran trabajo. Y decirle a los jóvenes que tienen que mantener esa fuerza y ese ímpetu de hacer cambios en la política, pero participando. Un gran error que he visto que la juventud, yo mismo cuando era joven veía, era que la juventud a veces espera que sean otros los que hagan las cosas. Y no se quieren involucrar en lo que es la política nacional porque la ven corrupta, sucia y prebendada. Pero yo quisiera aclararles que eso no es política, eso se llama politiquería. Yo he entrado en la política para hacer política, no politiquería. Por eso no me gusta nada de lo que he visto. Y quisiera apelar también, como lo he hecho muchas veces, a esta obra de Agustín Laje, que he tenido el gusto de conversar con él. Un libro en el cual él establece de que la palabra ideos es una palabra para identificar a la persona que es apolítica, que se ve lejana de la política y no se involucra en la política porque cree que no le afecta. Y esa palabra de la antigüedad, ideos, se transforma después en ideost y hoy en día es idiota. Entonces yo diría a los jóvenes, párenla, no sean idiotas. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias, señor Jaime. Realmente sus palabras, esperemos que motiven a muchos jóvenes. Y ustedes que están ahí, tal vez si es que realmente se llegaron a conmover en algo de lo que dijimos o lo que conversamos acá, no se olviden de comentar, suscríbanse, activen la campanita, la manita arriba, el like y bueno, antes sin irnos, antes de acabar esto, queríamos pedirle un autógrafo a Jaime Adum, al bro. Aquí, por favor, producción. Gracias. Oye, siempre y cuando ustedes me den su autógrafo a mí. Sí. ¿Ah? ¿Aquí? Aquí. ¿Aquí encima? Sí. Chris, tu autógrafo.
Bueno, esto se va a quedar para nosotros, para el estudio, para el set. Perfecto. Y pues lo vamos a colgar ya seguro más adelante con las siguientes temporadas. Vamos a ir Llenado confeccionando. autógrafos de toda esta gente joven que va a venir aquí a Pucha, no, participar muchas del programa. gracias. A ver. Muchacho. Un recuerdo innato. Así que las cámaras. Gracias, gracias. Bueno, muchachos, toca despedirnos. Cierre de temporada. Bueno, no nos vamos a quedar aquí. Tenemos un proyecto a largo plazo, así que muchas gracias por vernos, gracias por llegar hasta acá. Y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima.